Eh, los tiempos son tan tardíos para la humanidad que cada vez que subimos aquí, los que estamos llamados a subir a este púlpito a dirigir la palabra de Dios, mm, cada vez se nos queda grande porque ah, el sentimiento que se ha dicho todo ah, y que se ha cumplido mucho menos es tan grande que no sabes qué puedes decir para animar. Sin embargo, estamos aquí para animarnos unos a otros y el principal objetivo y que sobre la promesa de Dios que donde estarán dos o tres reunidos en su nombre, estará Dios con ellos. Sobre este podemos venir aquí, sobre este pensamiento podemos venir aquí con toda la necesidad que tenemos de ver a otros con nosotros y que sepamos que van en la misma dirección. O sea, no sé qué se puede extraer nuevo de la Biblia. Por eso he escogido un sermón educativo, un poco orientativo, para ver qué relación existe entre nuestra iglesia y yo, y nosotros personalmente, y en el contexto de los tiempos que vivimos. Desprendido del libro de educación de Ellen White o de otros libros informativos y preparados para la misión que ha presentado la Iglesia, no pretendo que esta sea una presentación descriptiva totalmente de lo que tiene que ser la Iglesia y tenemos que ser nosotros, pero vamos a abrir camino y a ver si podemos, si el Espíritu Santo nos puede decir algo hoy para hacer algo más de lo que quizás no hemos hecho hasta ahora. El título se llama La Iglesia y yo. Todos sabemos que la Iglesia es un grupo de personas que pasando de la etimología de la palabra que apareció en la Grecia antigua, donde era nombrado la reunión de la élite intelectual para aconsejarse y para hacer qué hacen con, con su país, ¿no? De un grupo de personas. Traspasando esto a la Biblia, el apóstol Pablo lo describe a la iglesia como el cuerpo de Dios, donde nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y sus enseñanzas que han recibido de Cristo. Nosotros somos edificados como piedras en el templo santo de Dios, y la piedra angular, la cabeza del ángulo, es el Jesucristo, que pone colofón a este edificio santo, quien lo dirige y lo protege. Pero en términos prácticos para nosotros mismos, con lo que recibimos nosotros a la primera vista, la iglesia es la asamblea de un grupo de personas que, aprendiendo de Dios, comparten las mismas enseñanzas, están conducidos por el Espíritu, promoviendo el mismo mensaje y los mismos valores descubiertos en la Biblia, su palabra, y los practica en la vida personal y comunitaria. O sea, últimamente se debate mucho sobre estar atado a una iglesia, o hay mucha rebelión en contra de la iglesia por personas que quieren estar en la iglesia, pero no quieren creer como la iglesia, y tienen todo el derecho del mundo no creer. Lo que pasa es que la iglesia puede reunirse y decir, no son nuestros valores. Pueden estar en otro grupo estas personas, pero ellos pretenden estar aquí. Pero la reunión de la asamblea de la iglesia dice que no podéis estar aquí porque no compartís las mismas, o al menos no entendéis estas cosas.
En fin, la Iglesia ha hecho últimamente muchas concesiones y las personas han podido participar en la Iglesia sin que compartan los mismos valores. No sé qué es lo mejor del mundo esto, pero sí, pueden participar aquí, pero de alguna manera sin formar parte del cuerpo de la Iglesia que cree en los mismos valores, que comparte los mismos valores que han encontrado en la Biblia. Por lo que sea, la Iglesia sigue de pie. Ha comenzado en familia la Iglesia de Dios. En familia, cómo no, en los primeros hombres de esta tierra, ¿no? Reunidos alrededor de un altar, ¿no? Sobre todo cuando apareció el pecado. Adán y Eva, sus hijos, y sabemos, y se han reunido en grupos representando a Dios en este mundo. Pero si hablamos de la Iglesia después de Cristo, también ha empezado en grupos. Los grupos de los 12 se han multiplicado, se ha predicado el Evangelio, se han formado grupos, y dejadme deciros lo que sabéis todos ustedes, que la Iglesia acabará en grupos, esparcidos por toda la superficie de la tierra. No acabará en edificios grandes, multitudes aplaudiendo o discutiendo, sino en grupos, esperando a Dios. Esta es la visión de Dios para el fin de la historia del pecado. Ha comenzado en familia, en grupo, frente al mal y a la persecución, se reforzó. Cuanto más persecución y más abundando el mal, la Iglesia se ha purificado. Cuando menos ha aflojado la persecución y ha habido las aguas tranquilas, la Iglesia más se corrompió. Esto es así porque lo demuestra la historia y lo demuestra nuestra actividad espiritual. Cuando estamos apretados, reunimos las filas. Cuando estamos persiguiendo los ideales de este mundo, la Iglesia se esparce. Creció, se multiplicó y sigue en marcha bajo la conducción de Dios, esperando su promesa. ¿Y yo quién soy? ¿Quién soy yo? Yo he apuntado aquí lo que soy yo. El hombre postmoderno, hechura de Dios, miembro en la familia celestial. Postmoderno, no sé, sabéis qué es postmoderno, ¿no? Lo hemos visto todo. La época moderna comenzó con la aparición de la rueda. A la aparición de la imprenta, empezó la época moderna, ¿no? Todo se transpuso, se mecanizó tanto, empezó la industrialización más tarde, un aluvión de descubrimientos prácticos y dogmáticos que revoluciona el mundo. Y empezó la modernidad, cuando el hombre no era, tuvo acceso a más conocimiento. Y se descubrió todo lo que se pudo descubrir en los años, yo creo que en los años 80, 90, como mucho se descubrió todo lo que se pudo descubrir. Después de esto empezó la era del consumismo, sin parar. Y se acabó poco a poco en los años 90 la época moderna, donde el hombre está dispuesto a sufrir y a ponerlo todo para conocer y descubrir cosas. Y hemos vivido muchos de nosotros la época moderna. La época postmoderna no se ha descubierto todo, se ha descubierto 90%, porque hemos pasado en el plan digital y ahora la época digital tiene algo que decir en el devenir del mundo, pero en conocimiento y en descubrimientos científicos se descubrió prácticamente todo. A partir de los años 90 empieza la época postmoderna, cuando empieza la decaída moral. El hombre
ya ha descubierto todo, vamos a consumir ahora y no producir nada. Y entonces empezó la época postmoderna, cuando el hombre se da cuenta que necesita a Dios, pero anda con un pie rastreándose detrás de lo que le ofrece el mundo. Estamos divididos. Este es el hombre postmoderno. Nos damos cuenta que Dios es todo, pero con otro pie vamos a ir atrás escrutando el mundo a ver qué nos puede ofrecer. Y hay muchas tentaciones en realidad que nos puede ofrecer el mundo. Yo soy miembro de la familia celestial, he aceptado esta cosa porque me lo ha dicho Dios. Afectado por el pecado, muchas veces desorientado, iré buscando mi identidad. Ya vamos a hablar sobre la identidad. Miro al mundo y no me gusta lo que estoy viendo. Miro a mí mismo como hijo de Dios, y comienzo a tener esperanza. Algo puede pasar. Y cuando miro a Cristo, tengo ya plena confianza. Este soy yo. Os podéis o no identificar en lo que he puesto yo aquí. Vamos adelante. Es una introducción más larga, pero prometo que voy a acabar a tiempo. ¿Por qué estamos aquí? Se puede decir muchas cosas, ¿no? Lo primero, yo he resumido un poco porque lo necesito. Me encuentro solo, cada vez más solo. En este mundo digital ya hemos perdido la conectividad entre personas y conectamos a nivel digital mucho más, a nivel por internet, ¿no? Y hemos regresado en esa sociabilidad. Sin embargo, las personas de la segunda edad, de la tercera edad, cuando no están penetrados por esta época digital y tienen necesidad más de pertenecer a un grupo. Entre otras cosas, porque Dios nos hizo así. Necesitamos uno de otros. Si no hay personas, ¿para qué? Puede haber árboles, edificios, puede haber de todo. Si no hay personas, ¿para qué? Entonces, si nosotros no sentimos esta necesidad, es algo que lo que se llama ahora la época no postmoderna. Hay otra palabra que define que el hombre es una máquina ya, puede conectar con la máquina. Transhumanismo, cuando el hombre ya no es hombre, es mezclado con la máquina. Él piensa por las máquinas. Necesito pertenecer a un grupo donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, Mateos 18, allí yo estaré con ellos. Amo y quiero conocer más de Dios. Si no amas a, no sé si es el versículo está bien puesto, pero es el versículo de Juan 15, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Amo y quiero conocer más de Dios, no porque no puedo conocer más de Dios en otros sitios, sino porque aquí otros aportan su experiencia. Con esto se fortalece mi fe, se levanta mi ánimo, sigo por el camino que andan unos cuantos, ¿no? Animar a los que amo y respeto, sino que os améis unos a otros, lo que decía, y perfeccionar mi fe. ¿Cómo perfecciono mi fe? Aprendo de la fe de otros, de la experiencia de otros, y veo que se puede confiar. Quizás yo cuando estoy desilusionado y abatido, puedo ser fortalecido y lo soy. ¿Por qué no vengo a la iglesia? Esta pandemia o pretensa pandemia
ha sacudido un poco la iglesia, parece que se está recuperando, pero he hablado con personas de otra parte del Atlántico, el hermano de Lourdes, y ha dicho que la iglesia está afectada en todo el mundo. Y he hablado con otros hermanos de otros países de Europa, está afectado. Quizás ha habido, o sin quizás, ha habido una, ¿cómo se llama? Un zarandeo un poco, ¿no? A los que han dividido a las personas por ideologías extrañas, ¿no? Y no los han acercado a la palabra de Dios, a confiar más en Dios. Es algo extraño que vivimos, pero es el método de Dios, esto, otra cosa, para zarandear a la iglesia. Y los que quedan, Dios sabe cómo será, pero tenemos toda la promesa de Jesús de estar con nosotros. No me atrae el entorno. Causas objetivas, ¿por qué no vengo a la iglesia? Estoy enfermo, ¿no? O he sido invitado a otra iglesia. O causas objetivas. Luego, no me atrae el entorno. Puedo optar a reunirme a otros hermanos. Porque Luis, por ejemplo, viene de San Celoni más allá de San Celoni, a Granollers. Quizás pueda encontrar una iglesia más cercana. No quiero dar ideas. Pero el hermano Alberto viene de muy lejos y tiene iglesias más cercanas. No me atrae, no he encontrado conectividad con la iglesia, con lo que veo, con mis esperanzas. Y luego no he encontrado un lugar para mí. No tengo nada que hacer en esta iglesia. La verdad es que la iglesia ha ralentizado su dinamicidad. No hay programas y no hay actividades que pueda atraerme e implicarme, y entonces cuando estoy implicado en algo, claramente voy a participar porque me atrae la cosa. Comparto otros valores. Ya he empezado a andar detrás de ideas o ideologías que yo acepto que no son de este grupo y la he encontrado en otros grupos. Esto se explica, así se explica el hecho que grupos de la iglesia adventista han formado otros grupos y se han conectado a base de unas ideas y valores diferentes de lo que entendemos nosotros en la Biblia. No estoy acusando a nadie, no estoy criticando a nadie, sino más bien quiero entender lo que pasa con nosotros. O he perdido la fe, claramente, cuando no viene uno a la iglesia por mucho tiempo y viene de vez en cuando sí, el trabajo, ha perdido la esperanza. La esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo viene. Vamos a hablar sobre el tema. ¿Vale? Hay que reducir primero. Espérate que me he equivocado. Sí, sí. Ay, la técnica. ¿Qué puede la técnica con... me estoy un poco confundiendo, que no mantenemos el paso de la evolución de la técnica. Mayores peligros que confronto a la iglesia.
a lo largo del tiempo, pero hoy también. Inmoralidad. Sabemos todos que desde el principio la inmoralidad ha sido un pecado muy fuerte que ha penetrado la iglesia de Dios desde el principio. Los hombres de Dios han sido afectados. El apóstol Pablo habla a los corintios, me parece, que hay entre vosotros fornicarios hasta tal punto que no quiero reproducir. Siempre está afectado. Hay casos hoy día que arrastra y es un lastre para la iglesia. Tenemos que vigilar mucho con esta o la inmoralidad escondida, pornografía o actividades que lo hacemos entre nosotros y nadie sabe. Y merma la actividad de la iglesia y la actividad del individuo. No tiene fuerza para decir algo en la iglesia o para participar. No mucho menos es el egoísmo que afecta a la iglesia. Hay líderes que concentran grandes multitudes de personas y suben y miran al yo, ¿no? Y esto está atada por individualismo. Falta la humildad y la dedicación a Dios, a exaltar a Dios, cosa que no he visto en esta iglesia, pero hay en otras iglesias. Espero que cada vez menos, que toda la gloria y la honra y todo, como decía Pablo, unos dicen que son de Apolo, otros de Pablo, se dividían en partidos, que cada vez haya menos y nos concentremos sobre nuestra cabeza, que es Cristo. Si hay algo con quien debes compararte, es con Cristo, y entonces se te quitarán las tendencias de individualismo. Pérdida de identidad. ¿Qué es la pérdida de identidad? Que se habla mucho sobre nuestra iglesia, que hemos perdido la identidad. ¿Qué es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo hemos aparecido? ¿Cómo hemos aparecido nosotros? Se han reunido por una idea, William Miller, ¿no? Y luego un grupo de personas que han debatido la idea. ¿Y la idea cuál era? Han observado en la profecía bíblica que se acabó el tiempo profético. Ya no hay más tiempo profético y Jesús viene pronto. Y esta es nuestra identidad. Y han empezado a predicar la pronta venida de Cristo. Esta es nuestra identidad. Y luego se ha descubierto que la ley de Dios es eterna y no son los mandamientos, los 10 no son cumplidos todos. Son aceptados, pero no cumplidos todos. Falta uno o más mandamientos ahí. Y han descubierto que el cuarto mandamiento hace parte de esta ley eterna de Dios y entra en nuestra preparación para la venida de Cristo. Y entonces han empezado con la observación de la ley de Dios. Y después, en el contexto de la profecía y los eventos finales, los adventistas han descubierto el mensaje de los 3 ángeles, por ejemplo. Condenar a Babilonia e identificar los poderes que están en contra del pueblo de Dios en la profecía bíblica. Son cosas que nos identifican. Nosotros hay personas y tendencias dentro de la iglesia que claramente discute la venida de Cristo. La espiritualiza o la minimiza mandándolo a un futuro incierto. Cuando el mensaje de la Biblia se concentra sobre la inminente venida de Cristo, entre otras cosas porque las profecías bíblicas se acabaron. Y nosotros, como nuestra identidad es preparar el camino para la venida del Señor. Esa es nuestra identidad. Si hemos perdido esto, no somos iglesia adventista. Somos cualquier cosa menos iglesia adventista. Pérdida de identidad, pérdida de visión. Yo no digo cosas nuevas, y sabéis, pero os lo recuerdo. Pérdida de visión es no tener el paso con el mundo. ¿A qué me refiero? No tenemos que
pertenecer al mundo, tenemos que salir del mundo, pero hemos perdido el diálogo con el mundo, no tenemos los métodos y la clarvisión para ver qué métodos se aplican más eficaz para penetrar el mundo. Si nosotros nos metemos en un enclave cerrado que nadie puede penetrar, nosotros no demostramos que tenemos visión. Cuando nosotros estamos muy bien afianzados en los principios de Dios y nos abrimos al mundo, por ejemplo, sigo una televisión que emite 24 horas, La Voz de Esperanza en Rumanía, y hasta hace poco, hace 2 años o así, recientemente, estaban debatiendo sobre asuntos interiores de la iglesia. Sobre la profecía, sobre los eventos dentro de la iglesia, sobre la marcha de la iglesia, sobre lo que creemos, sobre entre nosotros. Y de 2 años que he observado yo para aquí, han empezado a invitar personas que tienen algo que decir en la iglesia y entran y conocen a la iglesia. Un profesor universitario que no tienes que seguir todo lo que dice, pero aprender algo de lo que dice, investigar todas las cosas y quedaros con lo que es bueno, abrirse. Y de esta forma, un profesor universitario ha entrado en la iglesia, un capitán de policía también ha conocido la iglesia y se ha bautizado. También hay riesgos ahí. Cuando uno sube al púlpito y tira una piedra, toda la iglesia se intenta sacar la piedra de ahí y no pueden, porque la palabra queda para mucho tiempo. Pero inclusión de las personas, abrir el abanico, atraer a la gente, pero en el mismo tiempo mantenerse a los principios de Dios, mantener y predicar los principios de Dios. Es un riesgo, sí, pero penetrar al mundo abriéndose al diálogo, no haciendo ecumenismo, sino abrirse para... esto significa tener visión para penetrar al mundo. Siguiendo en las otras plantillas que habéis visto aquí, he subrayado algunos términos, ¿no? Amar, levantar, fortalecer, animar, perfeccionar y otros que los he resumido aquí. Aprender, conocer, crecer, todos necesitamos crecer, educar, practicar, amar, fortalecer, levantar, animar, perfeccionar. Venimos a la iglesia para crecer, para desarrollarnos de todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque hay 3 fuentes de ensayo donde estamos formados, nosotros como personas. Son los 3 aquí, familia, iglesia y escuela. No necesariamente en este orden, pero sí primero en la familia porque ahí nacemos. Y ahí empezamos con nuestro desarrollo. La educación es el desarrollo del individuo desde 0 al infinito, exagerado un poco, al infinito. Solo Dios puede alcanzar el infinito. En plan físico, mental, espiritual, dice el espíritu profético. También me he permitido añadir psicológico y, ¿por qué no material? Porque la Biblia también tiene consejos sobre el administrar la vida financiera. Pero todas estas entran en el físico, quizás, al principio. El desarrollo del individuo, y comienza, como sabemos, en familia. Todos tenemos familias y todos arrastramos o estamos bendecidos desde muy atrás por lo que nos han formado en la familia. La escuela, la iglesia, segundo. Venimos aquí para aprender, desarrollar en la ciencia
de vivir eternamente. Y el vivir eternamente comienza aquí. Aunque murieras, ¿qué dijo Cristo? Aunque murieras, vivirás. Esta es nuestra fe. Ahí se agarra nuestra fe. Y la encontramos en la iglesia. La encontramos en la iglesia. Biblia contiene facetas físico, de desarrollo físico, mental, espiritual en toda la Biblia. Podemos aprender de experiencia de los otros en plan psicológico. Podemos aprender de experiencia de otros en plan material. La Biblia lo contiene todo y ahí se enseña la Biblia. Y la escuela nos forma como técnicos para para poder ganarnos el pan, ¿no? Se necesita carpinteros para hacer el techo que ya se está reventando por ahí. Se necesita especialistas en servir a las personas. Ahí te lo ofrece la escuela. Pero no es menos que recordar que la escuela ha sido influenciada por muchas ideologías y ataques desde fuera, y Satanás ha usado la escuela y los descubrimientos científicos, entre comillas, para matar, para reducir a cero la familia y reducir a la iglesia y ningunear la iglesia. Satanás usa la escuela en la formación que tendría que ser práctica, técnica de nosotros, con ideología que influye sobre nuestros hijos. Vivimos en un sistema que está alimentado por Satanás por un lado y por las herramientas de Satanás, que son las corporaciones que educan a sus alumnos, financian las escuelas para que los eduque y los prepare para que trabaje para siempre en sus fábricas, ¿no? Para entrar un poco en política. Como lo sabéis todos, ¿no? La escuela no te educa de un punto de vista técnicamente para aprender un oficio. Te educa también ideológicamente. También te dice por qué estudiar esto y no esto. Puede ser entendible hasta cierto punto, desde cuando controla e intenta anular la familia y ningunear a la iglesia, entonces sabemos claramente que es la mano de Satanás ahí. ¿Qué puede hacer la iglesia para el candidato, para mí? ¿Cómo habéis observado que existe un vínculo entre yo y la iglesia? La iglesia soy yo soy la iglesia. Hace unos meses, un año, una chica de la iglesia ha participado en un concurso televisivo Got Talent, talentos, ¿no? Sabéis todos, en cada país reúne a los chicos más talentosos. Y esta chica, con una voz impresionante, ha participado con una canción en Got Talent. Y después de cantar, no ha recibido Golden Bass, pero ha recibido OK de todos para pasar en la otra ronda. Ha sido preguntado, ¿dónde cantas? ¿Dónde has aprendido a cantar? Y la chica ha dicho, en la iglesia, canto en la iglesia. ¿Y no quieres seguir este camino y participar en escuelas para formarte como músico? Bueno, sí, no sé, de momento yo en la iglesia. Y me acuerdo como hoy mismo que uno de los jurados le ha dicho, ¿ves? Y crece, porque la iglesia está en ti. Lleva la iglesia ahí arriba para que se vea. Le dijo un jurado que no tiene nada que ver con Dios. Pero, y lo que quiero decir que, y vamos a tocar este punto, que la iglesia debe de alguna manera levantarse
como una luz que salga debajo del almud, que levantarse como una luz en el mundo, que vea, pero es muy difícil. Vamos a ver por qué. ¿Qué puede hacer la iglesia? Proporcionar alimento, leche o alimento sólido, proveniendo de la Biblia, escritos inspirados, ejemplos vivos, y animar a ponerlos en práctica. El apóstol Pablo dijo, os di leche porque no erais capaces, en 1 Corintios 3, no erais capaces de asimilar alimento sólido. ¿Qué es la leche pura, inalterada, como dice en Corintios 3? La leche pura. Las enseñanzas de la Biblia. La leche, si queréis, para el nuevo venido dentro de la iglesia, es el atraer, el sentimiento que estás atraído por Cristo, por su amor, para la salvación. Esto es la leche. Es el primer amor que te atrae. Eres un pecador y sientes que has sido perdonado por Cristo porque te ha ofrecido su vida. Esto es la leche pura e inalterada. Uno que viene primeramente en la iglesia no puede no puedes entender aspectos teológicos o de misión que tiene la iglesia, tácticos, métodos. Él es atraído por la leche espiritual, es atraído por Cristo. Y no puedes ofrecer, como decía hermano Rafael otro día, ¿cómo le puedo decir yo a la hermana que estoy dando estudios bíblicos, que es católica, sobre la señal de la bestia? Primero, leche pura y inalterada, como dice el apóstol Pablo. Y luego vas a entender que tienes que salir de Babilonia, vas a entender los eventos, entrar en los eventos finales. Cuando tú estás seguro en Cristo, puedes aceptar otros eventos. Por eso la iglesia tiene que tener cuidado con las personas que necesitan leche pura, inalterada y después alimento sólido. Y después ponerlos en práctica, animar a las personas a ponerles en práctica. ¿Sabéis que cuando yo no pongo una cosa en práctica la olvido y la pierdo? O me transforma en un hipócrita. Pienso que yo estoy viviendo lo que estoy aprendiendo. Cuando no pongo en práctica, pienso que yo estoy viviendo lo que aprendo en la iglesia, pero no lo estoy viviendo. Yo solo pienso que estoy viviendo y me transformo en hipócrita y empiezo a decirle a otro lo que yo estoy haciendo, pero en realidad no estoy haciendo esto. Al no poner en práctica lo que aprendemos aquí, nos transformas en unos hipócritas y Cristo nos diría: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque vosotros limpiáis la parte de fuera del vaso y por dentro no lo limpiáis. Esto es la consecuencia de no poner en práctica. También la falta de practicar lo que encontramos aquí es asfixiar la autoridad moral de enseñar a otros. Si tú no pones en práctica, si tú eres autocrítico contigo mismo, dices, ¿cómo le voy a decir yo a alguien? Yo no practico, la voz de la conciencia te lo dice. Y si te corta la autoridad moral de decirlo, cuando dices algo y tú lo practicas, lo dices con actitud y para animar, ¿no? Pero cuando no lo puedes decir, se te quita esto. Cuando no practicamos, interviene el sentimiento que cualquier cosa que vas a decir va en tu contra. Todo lo que dices se vuelve en tu contra y será aquel que en el día de la venida del Señor nos va a decir, nosotros vamos a preguntar, ¿cuándo te hemos visto y no lo hemos hecho? Y él ha dicho, cuando estuve, cuando no has hecho esto a uno de estos pequeñuelos, a mí no me lo has hecho. Si la teología, todo lo que aprendemos aquí no se pone en práctica, el grupo desaparece. Se disminuye y desaparece. Ha habido casos de muchas iglesias. También cuando vivimos en un mundo, en una atmósfera de calentito, ni frío ni calor, también la iglesia disminuye, puede permanecer más tiempo, pero disminuye y muere.
porque grandes reformadores han acabado con sus iglesias, ¿no? La iglesia protestante primitiva, aunque ha sido en el plan de Dios de descubrir la verdad, se han apagado poco a poco, porque pero en este caso el pueblo de Dios ha pasado en otra época, ¿no? En nuestro caso, la iglesia que vivimos hoy día, que tiene la verdad así como está descrita aquí. Provocar al miembro crecer espiritualmente, liderar, salir de la zona de confort y servir. Mateo 5:14, sacar a la iglesia debajo del almud. Provocar curiosidad. ¿Cuántos de vosotros aún tienen curiosidad de descubrir, por ejemplo, los mensajes del Ellen White, ¿no? O los mensajes de la Biblia, leyéndolo a cada día? Un gran científico que lo conocéis todos, que se llama Einstein, un alemán que lo conocéis todos, definía su investigación, de investigar, sublime curiosidad. Y eso decía él sobre sus estudios científicos. Es la sublime curiosidad. Cuando uno es curioso a ver qué pasa ahí en el átomo y cómo se comporta el átomo, sublime curiosidad. No dejes de preguntar, decía él. Pregunta, pregunta y otra vez pregunta. No debemos dejar que nuestras reuniones se transformen en sermones y sermones y sermones, porque se transforman en oídos sordos al fin y al cabo. Debemos alternar el sermón con la investigación, debate y práctica. Y, no sé si estoy derrumbando pilares de la iglesia, pero quiero decir que las ceremonias solas han llevado al pueblo de Dios a la ruina y a ser abandonado de Dios. Templo derribado y el pueblo esparcido. Las ceremonias son buenas porque nos enseñan valores, orden y valores que reflejan las realidades celestiales. Pero si no son alternadas con dinamismo y práctica, se transforman en cosas que llevan a la ruina. Educar, nosotros nos educamos aquí. Ya me acerco del final. La educación que recibimos en la iglesia es un privilegio, gran privilegio, porque los que han conocido la verdad así como la conocemos nosotros en la Biblia, dicen, wow, ¿por qué no he descubierto yo hasta ahora, toda la vida, estas cosas maravillosas que he encontrado aquí? Hay personas que han venido de este mundo y han descubierto las cosas de Dios y dicen, wow, ¿cómo se atan entre sí las ideas? ¿Qué normal es? Debería conocer esto, todo el mundo conocer esto. Pero también es una responsabilidad, porque Cristo dice, si no os hubiera hablado, no tendríais pecado. Pero ya que lo conocéis, que os he hablado, vuestro pecado permanece. Si nosotros conocemos estas cosas, tenemos también responsabilidad. No tenemos que salir como los buitres sobre las personas, sino penetrar sutilmente de la manera que solo el Espíritu Santo lo puede hacer por intermedio de nosotros. Y otra cosa que nos podemos penetrar al mundo, diríais que es una cosa insignificativa, pero no es insignificativa. Y lo diría ahora, ser especialista en tu trabajo. Y he observado que cuando no sabes nada que hacer, nadie te pregunta de nada. Cuando tú sabes claramente lo que haces y lo explicas por qué se hace así, la gente de repente tiene preguntas para ti, porque confía en ti, sabe que tú dominas el asunto. Si nosotros no dominamos el asunto
espiritual o lo que nos enseña la iglesia, nosotros no somos creíbles. ¿Por qué no sabemos? Lo decimos o con media boca o desconfiados. Y la gente no tiene pregunta. Y lo peor de un profesor que dirige una clase en la universidad o en la escuela es que sus hijos, sus alumnos, no tengan preguntas. Cuando mi profesor acababa la clase y preguntas y nadie decía nada, dijo, está claro, nada se ha entendido de lo que he explicado yo aquí. No, falta la curiosidad, falta descubrir. Los de Berea, después de escuchar la predicación de Pablo, iba a casa, escudriñaba para ver si todo lo que ha dicho Pablo se ata entre sí. Es factible, es entendible y es digno de practicar. Y que seamos informados. Vivimos en este mundo, que seamos mínimamente informados, que no seamos etiquetados con uno que descabellados que dicen, esto sabe una sola cosa, Cristo viene pronto. No nos da, aunque es verdad, la gente no nos pregunta nada y no confía en nosotros. Seamos un poco informados. ¿Por qué estás aquí? Abrir el teléfono y buscar también en Google. ¿Cuál es la situación? Describir los términos. ¿Qué es el modernismo? ¿Qué es el postmodernismo? ¿Dónde se dirige este mundo? ¿Por qué? Y luego colaborar con la Biblia. ¿Qué dice sobre este asunto? Estar vivos y saber lo que creemos. Y partiendo de la pregunta, ¿quién dice las personas que soy yo? De Jesucristo, podríamos decir, ¿qué dicen las personas? ¿Qué ven las personas en mí? ¿Qué ven mis compañeros de trabajo? ¿Qué ven mis vecinos? ¿Qué ven mi familia? ¿Qué ven en mí? ¿Ha visto algo en mí? Pueden tener una referencia. Si no, tenemos que levantar preguntas serias sobre nuestro carácter. O la pregunta del profeta a Ezequías, ¿qué han visto en tu casa? Son muchas cosas. Eliminar prejuicios teológicos y culturales, sociales, que no son conformes con las enseñanzas bíblicas y favorecer los principios de Dios y costumbres saludables, así como provocar, escudriñar la Biblia, lo que he dicho. La gente viene con pretensiones que saben lo que dice la Biblia. No saben lo que dice la Biblia. A veces dicen aberraciones. La Biblia no dice nada de lo que dice sobre los muertos, sobre los espíritus. No conocen la Biblia. Eliminar estos prejuicios teológicos, culturales. Así me ha enseñado en la casa. Si la práctica de la casa es mala, hay que cambiarla, ¿no? O sociales. No todas estas culturales y sociales deben ser cambiadas, porque son costumbres buenas, muchas de ellas. Pero las teológicas, de modo especial, muchas hay que cambiar. Y a veces nosotros nos damos cuenta que hemos creído otras cosas de lo que decía la palabra de Dios. Pedir al Espíritu Santo que proporcione discernimiento espiritual. Pedir entre comillas, porque tenemos que orar fervientemente por el Espíritu Santo. Y quizás debería ser la primera, pero yo lo he puesto en orden como lo percibimos nosotros. Cambiamos primero por intermedio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en este sentido proporciona discernimiento espiritual y libertad de tomar decisiones. Yo he crecido en la iglesia y he visto muchas personas que piden al pastor o a otro, en esta situación, ¿qué hago? Y él no sabe claramente qué tiene que hacer. Y a lo mejor el pastor o la persona dice, haz así como yo, pero otro le puede decir, ves ves en la vida de Jesús, ¿qué habría hecho Jesús en tu lugar, en mi lugar? ¿No? O juzga por ti mismo, o entender y leer entre las líneas, es la capacidad, clarvisión, aplicar los 10 mandamientos, no solo observarlos. Los 10 mandamientos, Cristo los explicitó mucho y largamente, los amplió y lo profundizó mucho.
Callar cuando toca, callar. Que a veces hablamos como un molino que tiene agua pero no tiene grano. Cuando toca callar, callar. Somos dueños de nuestras palabras, dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Pero cuando se tiene que hablar, hablar. Control y dominio propio. Por cierto, debemos acceder a los altos cargos de la sociedad. Debemos poner la luz cuanto más arriba. ¿Por qué no? Hay países en África donde el primer ministro es adventista. En un país, o Zaire, o Angola. No, Angola. Hay altos cargos en la sociedad y podemos penetrar ahí, pero no antes subir la escala social de adquirir control y dominio propio, porque puede ser para tu destrucción y para mala imagen de la iglesia. Cuando estás ahí arriba, no olvidar cuál es tu identidad, quién eres. Pero puedes ir hasta ahí. Otra cosa es que los sistemas políticos te van sacando fuera, porque no hay hacer, no, te echan fuera, no resistes. Otra cosa es esto. Pero cuando puedes, ¿por qué no aspirar más arriba? Sacrificar, responsabilidad del miembro para sacrificar todo lo mundano por amor a Cristo y difundir las buenas nuevas. ¿Podemos sacrificar todo? ¿Podemos sacrificar familia? ¿Podemos sacrificar amigos? ¿Podemos sacrificar trabajo? ¿Podemos sacrificar placeres? Yo creo que no es el momento de sacrificar familias y amigos. Podemos sacrificar trabajo si es en nuestro modo de ver las cosas. Podemos sacrificar placeres, desde luego que sí. Pero no es el momento. Vendrá el tiempo para sacrificar amigos y familia. De momento, yo creo que tenemos que ser fieles a la familia. Aunque estamos desconsiderados, podemos estar constantes. Ahí estamos ahí orando por ellos. Podemos ser abandonados por los amigos, pero nosotros ahí, ayudándolos cuando podemos y cuando no podemos. Estar ahí, siempre ahí. Otra cosa que estas familias nos pueden repudiar y abandonarnos. Otras cosas cuando estos amigos nos pueden repudiar, abandonados definitivamente. Pero si no es así, nosotros no tenemos que sacrificar todo. Tenemos que sacrificar estas cosas, familia y amigos, cuando el tiempo ya está acabado y el Espíritu Santo nos dirá cuándo. O vamos a ser sacados nosotros de su vida. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para la iglesia? Que hemos vivido una época de consumerismo, unos 40 años que se ha producido y ha consumido. Y en la iglesia ha sido casi lo mismo. Consumir, consumir, consumir. Quizás es el momento de aportar algo para la iglesia, porque yo soy la iglesia. Que Dios nos ayude en todo esto. Amén.